Hola, pues buenos días, queridos amigos. Hoy vamos a preparar un delicioso pastel de carne molida. Es muy sencillo, muy rápido y tenemos casi siempre los ingredientes en casa. Empezamos. Vamos a usar unas 3 cucharadas soperas de crema, sal al gusto, unos 3 jitomates bien picaditos, una cebolla medianita bien picada, 2 dientes de ajo grandes bien picados, una bolsita de aceitunas partidas a la mitad y 3 cucharadas de pan molido. Vamos a tener 3/4 de carne molida de res y de puerco, 200 gramos de tocino, vamos a usar pimienta molida al gusto, 3 cucharadas o 4 de capsu. Vamos a usar también una cucharada de Maggi y unas 3 cucharadas de salsa inglesa. Y empezamos. Miren amigos, vamos a todos estos ingredientes que les dije menos la crema, vamos a incorporarlo en la carne. Lleva también, y ahora en esta ocasión yo no lo tengo, lleva perejil picado también muy finamente. No lo vamos a poner en esta ocasión porque hay un integrante de la familia que no lo puede comer. Entonces ya saben que hay veces que hay ingredientes que no a todos nos hace bien. Empezamos a incorporar el jitomate. Ya le pusimos nuestra salsa Maggi y también nuestra salsa inglesa. Vamos a incorporar también la cebolla. Vamos a incorporar también el ajo, la sal, la pimienta molida y casi que esté bien incorporado, vamos a poner por último también el pan molido y las aceitunas. Ahora vamos a también incorporar el pan y nuestras aceitunas. Y otra vez que quede todo bien incorporado porque lo vamos a poner en un platón refractario donde vamos a poner el tocino en tiras. Primero vamos a ponerlo en la base del refractario para que quede como una cama. Y como sabemos que el tocino se encoge al cocer, pues le vamos a poner suficiente tocino. Vamos a incorporar ahora en un bol de vidrio unas 4 cucharadas de capsu y también unas 3 cucharadas de crema. ¿Esto para qué? Va a ser el final que va a tener nuestro pastel de carne, que es como que lo vamos a barnizar, ¿sí? Ok, vamos también a todo esto a batirlo, que quede bien incorporada. Y mientras, también antes de poner todo listo, acuérdense de calentar nuestro horno, precalentarlo. Caliéntelo en 250 grados. Y ya que metan el pastel de carne al horno, le vamos a bajar a 180 media hora. Y vamos a meterle un tenedor para saber si ya se coció bien. También no vamos a tratar de que se cosa mucho porque a veces la carne está tan tierna que se cose en 20 minutos. Entonces es estar como revisando si está ya la carne cocida. Recuerden que el tocino va a ser como encoge. Vamos a tratar de poner, pues, ahora sí que las capas muy pegaditas. Ya que quedó esta capa de tocino, ahora sí vamos a vaciar nuestra carne al plato y vamos a tratar de que quede un poquito compacta. Va a soltar mucho jugo, además del jitomate, porque la carne también es jugosa. Vamos a ponerle toda nuestra carne y vamos a ir, como les decía, tratando de compactarla un poquito. Ya que quedó toda la carne bien acomodada en el platón, ahora la vamos a poner encima la crema con la capsu.
Y como les había dicho, hay personas que no pueden comer algunos ingredientes, pero si le ponen ustedes el perejil, les va a quedar también riquísimo porque el perejil tiene también un sabor muy exquisito y ahora sí que también muy italiano, por decirlo. Vamos a tratar de colocar toda esa mezcla que hicimos arriba de la carne y vamos a poner ya al final el tocino que quedó. Vamos a irle poniendo todo esto. Pues vamos a dejarlo bien tapado con nuestro papel unos 15 minutos y después se lo quitamos para que se dore bien el tocino de arriba. ¿Listo? Y ahora sí, va a estar adentro del horno y le vamos a bajar la temperatura. Ya que esté adentro, le bajamos la temperatura a 180 grados y recuerden de quitarle el papel en unos 15 minutos. Ya pasaron 15 minutos, le quitamos el papel y ya huele muy rico y pues sí se siente que la carne ya casi está, como les decía, la carne está muy tierna. Entonces vamos a dejar otros 15 minutos para que se dore el tocino. Si ustedes ven que está el fuego muy bajo, súbanle a 220, que es lo que voy a hacer yo, porque la carne pues creo que ya está lista. Miren, ya no me sale el tenedor con carne ni nada. Está muy jugoso, pero ahora necesitamos que se dore nuestro tocino. Entonces vamos a subirle a 220 grados. Hola, pues ya sacamos nuestra carne del horno. Se doró el tocino y ya vamos a servirlo con una ensalada fresca de lechuga. Pues ya quedó, lo servimos en un plato con ensalada fresca o puede ser también con verduras al vapor. Y buen provecho.